buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 13 de diciembre, estamos saliendo en directo. Son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un político venezolano muy valeroso y muy lúcido, un guerrero por la democracia. Ha sido candidato presidencial, es Pablo Medina. No se pierdan a Pablo Medina. Yo lo respeto y lo aprecio muchísimo y está haciendo un trabajo inestimable a favor de la causa por la libertad en su país, Venezuela. Vamos a repasar juntos las noticias. Anoche tarde ocurrió algo contra todo pronóstico en Alabama. En Alabama ganan siempre los republicanos. Bueno, ganaban. Anoche ganó el candidato al Senado, el demócrata Doug Jones, porque el favorito, Roy Moore, que gozaba del apoyo de Trump, se vio envuelto en un horrible escándalo después de la denuncia que hizo el Washington Post el mes pasado, noviembre, de que Moore, cuando había sido un jovencito fiscal en Alabama, había abusado sexualmente de por lo menos 4 niñas menores de edad, de aproximadamente 14 años. Eso hundió a Moore. Doug Jones ha ganado por más o menos 20.000 votos y ahora en el Senado los republicanos van a tener una muy frágil, precaria mayoría de apenas un escaño. Lo que ha ocurrido es que los blancos, que mayoritariamente votaban siempre por el republicano en Alabama, esta vez abandonaron a Roy Moore debido al escándalo de abusos sexuales a menores de edad. Y me parece muy bien entonces que haya ganado este otro señor Jones. En Honduras todavía no se sabe quién ganó y han pasado 2 semanas, ¿verdad? El opositor Nasrallah, que ha dicho que es víctima de un fraude, presentó hoy, miércoles, las pruebas de esa trampa y las ha enviado a la OEA, donde van a hacer una cuidadosa auditoría a manos de un técnico argentino para ver si en efecto el presidente Hernández, que iba de modo amañado a la reelección, la Constitución se lo prohibía, encontró la manera de hacer un fraude a expensas en perjuicio de el señor Nasrallah. La alianza opositora en Honduras entregó el martes a observadores de la Unión Europea y la OEA pruebas de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, que dan una pequeña ventaja al presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección. La alianza de oposición adjunta en imágenes electrónicas se les entregó una USB, 14.364 actas de mesas electorales receptoras que representan el 80% transmitidas de forma remota desde los centros de votación de todo el país y en las cuales Salvador Nasrallah ganó las elecciones. El candidato opositor Salvador Nasrallah alega que el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral fue vulnerado para orquestar un fraude que garantizara la reelección de Hernández de 49 años. El tribunal anunció que un técnico informático argentino de la OEA inició la auditoría de todo el sistema de cómputo usado en el proceso. No soy optimista en Honduras, tengo toda la impresión de que en enero va a juramentarse nuevamente Hernández, no va a dar su brazo a torcer. Bueno, una buena noticia, hoy en Europa concedieron el premio Sájarov a la oposición democrática venezolana, lo recibieron Antonio Ledesma y Julio Borges. El Parlamento Europeo aplaude así a los galardonados con el premio Sájarov, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana Julio Borges y el exalcalde de Caracas Antonio Ledesma, en representación de la oposición venezolana, que ha recibido esta distinción debido a su lucha por la libertad. Borges tuvo una dedicación especial del premio. Pero de manera especial, el premio Sájarov honra la memoria de 157 venezolanos asesinados por la represión brutal del gobierno durante las protestas pacíficas que realizamos durante este año 2017. Ledesma pronunció un discurso muy inspirado, no sabía que era tan buen orador. Por su parte, Ledesma destacó el poder del premio Sájarov. Este premio nos da más energía para seguir luchando por los valores y principios de la democracia que ustedes comparten. La candidatura de la oposición venezolana al premio Sájarov recibió el apoyo de liberales y populares europeos y se impuso a los otros 2 finalistas, el ensayista eritreo Dawit Isaak y la líder indígena Aura Lolita Chávez. En un discurso vibrante, conmovedor, de un alto vuelo retórico, Ledesma dedicó al premio a los miles de caídos en esta larga noche chavista. Este trofeo lo convertimos en flores para llevarlo a las tumbas de más de 350.000 venezolanos cuyos hogares están enlutados
Venezolanos como los que el año pasado más de 29.000 ciudadanos perdieron la vida a manos de Lampa, en un país donde ha desaparecido el Estado de Derecho y no funciona el imperio de la ley, sino el capricho de gobernantes que han pulverizado las reglas del juego para garantizar la convivencia en una sociedad de espíritu democrático como es la venezolana. Un precioso discurso, el de Ledesma. Borges, por su parte, recordó a los que más sufren en Venezuela. Recibimos esta distinción con profundo agradecimiento. Lo acoge el país todo. Lo hace suyo Venezuela entera y unida. Es un reconocimiento para la madre que se priva de alimentos para salvar a sus hijos, para el niño que hurga la basura intentando saciar el hambre, para el abuelo que muere de mengua por la escasez de medicamentos. Lo recibe también ese joven que hoy ha emigrado, desesperado por buscar oportunidades en otras latitudes. Bueno, el diputado opositor venezolano Luis Florido, que está enredado en unas negociaciones perfectamente inútiles con la dictadura, ha anunciado hoy que la oposición, o la parte de la oposición que él representa, va a elegir a un candidato único de cara a las presidenciales del próximo año. Los 7 principales partidos de la coalición opositora de Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, iniciaron el martes consultas para elegir a un candidato único a las elecciones presidenciales de 2018 y superar sus fracturas, según informó el diputado Luis Florido. Un poco para recomponer todo lo que tengamos que recomponer dentro de la MUT y para prepararnos con los siguientes objetivos. 1, elecciones primarias para decidir el candidato de la unidad. 2, un programa común para ese candidato. 3, una plataforma de defensa del voto. Se expande fuertemente el rumor de que Lorenzo Mendoza, un prominente acaudalado empresario venezolano, podría ser candidato presidencial. Enrique Capriles hoy le dio la bienvenida con una advertencia. Absolutamente válido que en esta coyuntura, en esta situación de crisis, de emergencia que nos encontramos, que alguien que tenga vocación por el país pueda presentar su nombre. Absolutamente legítimo. Lo que creo también es que es importante, no es igual gobernar un país, dirigir un país, que dirigir una empresa. Eso es importante también hacer esa observación. Este domingo hay elecciones presidenciales en Chile, segunda vuelta. El favorito para ganarlas es Sebastián Piñera, que ya fue presidente de ese país. Esta semana fue el debate entre Piñera y su contendor, su adversario, el ex periodista Alejandro Guillier. Piñera acusó a Guillier de presentar un plan económico que va a multiplicar los gastos del Estado chileno y lo llamó vendedor de humo. Nuestra opción es, en un plazo gradual, a medida que la situación lo permita, favorecer la inversión, el ahorro, la innovación y el emprendimiento, especialmente de las pymes. Pero quiero decirle algo a Alejandro. Alejandro, yo estuve estudiando su programa. Usted dijo que costaba $10.000 millones al año, en 4 años. La verdad es que cuesta 4 veces más. Cuesta $40.000 millones, y aquí tengo un informe que se lo voy a entregar a Alejandro, que va medida por medida. Y yo le aseguro a usted que si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta que está vendiendo humo, porque está vendiendo un programa que es imposible de financiar, a menos que quiera duplicar la deuda pública, como lo hizo este gobierno, y prácticamente llevar a Chile a una crisis económica. Guillier, que en su día era un muy reconocido, prestigioso periodista de la televisión y que representa al centro izquierda y a las fuerzas que están ahora mismo en el gobierno en Chile, al partido de la señora Bachelet, dijo que Piñera, cuando fue presidente, hizo una pobre gestión económica. Yo quiero precisar cuando se habla que son campeones del crecimiento, porque mi contendor ha dicho en reiteradas oportunidades que recibió el país estancado y no era cierto, porque el país estaba creciendo a más del 2,5% y lo entregó con un 2,4% en los últimos trimestres cuando se le vino abajo el precio del cobre, que fue un factor que sin duda alguna tuvo un impacto enorme en la economía chilena y así todos lo reconocen. Por lo tanto, echarle la culpa
al gobierno anterior de que no gestiona bien cuando tuvo el mejor precio de la historia del cobre. No fue capaz ni siquiera de capitalizar Codelco. No me parece que estemos hablando de buena gestión. Piñera acusó a Guillier de inventar cifras. Muchas gracias, candidato. Oiga, pero en todo caso, solo por la verdad, el año 2009, último año del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile estaba en una profunda recesión. Se nos acabó el tiempo. Y el año 2010, Chile volvió a crecer con mucha fuerza. No estaba en recesión. ¿En 2009 no estaba en recesión? No estaba en recesión. Por favor, verifiquen los datos, porque ya, de verdad, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos o inventar sus propias cifras. Muchas gracias. Bueno, la gran sorpresa de la primera vuelta, la también ex periodista Beatriz Sánchez, de izquierda inflamada, del Frente Amplio, apoyó, aunque sin mucho entusiasmo, a Guillier. Tras no superar la primera vuelta de las presidenciales, al obtener el 20,2% de los votos, la ex candidata chilena del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, reiteró que su voto será para el oficialista Alejandro Guillier, pese a que confirma que se siente poco representada por él. La también periodista asegura que más que apoyar a Guillier, con su voto quiere evitar el triunfo del aspirante conservador Sebastián Piñera. Yo no quiero ese presidente. Yo dije, por eso digo, más que me haya traído Alejandro Guillier, al cual yo quiero mucho, somos amigos y le tengo mucho aprecio, pero está en un conglomerado que a mí no me representa. Más que un voto a favor de Alejandro Guillier, este es un voto contra Sebastián Piñera. Yo, por supuesto, votaría por Piñera. No creo que ninguno de ustedes se sentirá sorprendido si hago esta confesión. Aunque conozco a Guillier y lo considero mi amigo, le tengo un profundo aprecio y si gana, todo va a estar bien. Chile es casi un país de primer mundo. Si gana Piñera o si gana Guillier, todo va a estar bien. Esa es una buena señal. Bueno, más adelante viene un gran demócrata venezolano, un valiente opositor, Pablo Medina, no se lo pierdan. Tenemos que ir a la publicidad, al primer corte. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con el ex candidato presidencial venezolano Pablo Medina, no se lo pierdan. Bueno, el elefantiásico Maduro, el incompetente dictador venezolano Maduro, pasó brevemente por Argelia y llegó a Estambul, Turquía. En Estambul se ha organizado atropelladamente una cumbre de países árabes contra los Estados Unidos e Israel, para deplorar la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Maduro pronunció un discurso plumbeo, aburridísimo, la gente se dormía y por supuesto atacó de un modo vicioso, desmesurado a Israel, a la que llamó potencia ocupante y potencia terrorista. Tal como lo hiciéramos el pasado 5 de diciembre desde Nueva York, cuando el movimiento de países no alineados, sus 120 estados, emitimos un comunicado donde se expresa una vez más la grave preocupación por las continuas violaciones perpetradas por Israel, la potencia ocupante en el territorio palestino ocupado, incluidos los intentos destinados a alterar el carácter, el estatus y la composición demográfico de la ciudad sagrada de Jerusalén. Maduro lee un discurso que otros le han escrito y omite una parte de la verdad que es fundamental para entender la complejidad de la situación de Jerusalén, ¿no? Cuando llaman a Israel potencia ocupante, sí, bueno, sí, Israel ocupa unos territorios que no eran suyos cuando fue fundado el Estado moderno de Israel en el año 48. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué los ocupa? Los ocupa porque el año 67, 4 países vecinos, entre ellos Egipto, y Jordania, y Siria, Irak, le declararon la guerra a Israel. Y fue una guerra pérfida con la intención de destruir al Estado de Israel y de aniquilar al pueblo judío. Eso es lo que querían los vecinos árabes de Israel. Israel, contra todo pronóstico, prevaleció, los aplastó militarmente. Y como consecuencia de esa guerra que le declararon al Estado de Israel, ellos ocuparon unos territorios. Bueno, en las guerras se redefinen las fronteras. Generalmente en las guerras el que gana una guerra se queda con algunos territorios. Israel se quedó con algunos territorios para protegerse de unos vecinos hostiles. Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este. Entonces, cuando dicen es una potencia ocupante, bueno, sí, pero es que generalmente después de cualquier guerra, en este siglo, en el pasado, en el anterior, el que gana la guerra se queda con unos territorios y se redefinen las fronteras y los límites geográficos. De manera que
Decir que Israel es una potencia agresora, invasora, ocupante, es desfigurar la historia. Y es ignorar que lo que querían los vecinos de Israel era ocupar Israel y quedarse con todo, y matarlos a todos. No pudieron, pero es comprensible que Israel se proteja, es comprensible. Y yo estoy con Israel, y no lo oculto, ¿eh? Yo no soy un hombre de medias tintas o de agüitas tibias. Y luego en esta cumbre árabe en Turquía casi nadie es un demócrata. Comenzando por el anfitrión, Erdogan, que ataca a Israel. Israel, a usted le puede gustar o no Israel, pero Israel es una democracia. Admirable, admirable. Turquía no lo es. Erdogan es un déspota, es un sátrapa. Hay centenares de periodistas, jueces y opositores presos en Turquía. De manera que Erdogan no tiene autoridad para dar lecciones de ética, democracia a Israel. Turquía pidió el miércoles a la comunidad internacional que reconozca a Jerusalén Este como capital de un Estado palestino. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo el planteo durante una reunión de líderes musulmanes convocada luego que Estados Unidos reconociera la semana pasada a la Ciudad Santa como capital de Israel. Israel es un estado de ocupación. Además, Israel es un estado terrorista. Eso no es verdad. Israel no es un Estado terrorista. Israel es un Estado profundamente democrático. En el Parlamento de Israel, que por supuesto sesiona en Jerusalén, donde despacha el presidente, el primer ministro, la Corte Suprema. Para Israel, Jerusalén siempre fue la capital. En el Congreso de Israel está representada la minoría árabe. ¿Cuántos de esos países que vituperan contra Israel pueden decir que son democracias funcionales? Ninguno, casi ninguno. Porque en los países árabes, y esto es una desgracia del mundo árabe, no ha arraigado la democracia, no ha arraigado. Ni en Egipto, ni en Turquía, ni en Siria, ni en Irak, ni en el Líbano, ni en Irán, por supuesto, y sigamos con la lista. Así que no le van a dar clases de democracia a Israel. El palestino, Mahmoud Abbas, yo le tengo simpatía. Yo comprendo que hay que reconocer un Estado palestino eventualmente, sí. Pero él dice, Israel ha cruzado, Estados Unidos e Israel han cruzado la línea roja al decir que Jerusalén es la capital de Israel. Pero ustedes no cruzaron el año 67 la línea roja al invadir Israel y al declararle la guerra. Eso recompuso, desdibujó el mapa de Jerusalén. El presidente palestino Mahmoud Abbas enfatizó por su parte que Jerusalén es una línea roja para los musulmanes. Hemos dejado claro en todas nuestras conferencias y resoluciones que Jerusalén es una línea roja. ¿Cómo puede cambiarse una línea roja a una línea negra o verde o amarilla? Jerusalén es una línea roja. Bueno, ¿cómo puede? Se pregunta, y la respuesta es, las guerras cruzan las líneas rojas. Y generalmente el agresor, si pierde, pierde territorio. Cuando Bolivia dice, Chile ocupa territorios nuestros, es que Chile los ganó en una guerra a fines del 19, y Bolivia comenzó la guerra. Entonces uno no puede decir, devuélvame lo que perdí hace 150 años. Porque entonces, Filipinas, Cuba y Puerto Rico tendrían que ser de España. Y España diría, pero es que los americanos me los quitaron en una guerra. Bueno, es que cuando pierdes una guerra, a lo mejor pierdes una partecita de los territorios. Es así. Y uno no puede volver al mapa de hace 200 años, ¿verdad? Bueno, el rey Jordano, que a mí me cae bien porque es muy pro-Washington, en un perfecto inglés, que ya esa me parece una provocación diplomática, dijo que Jerusalén, y yo entiendo, porque Jerusalén es más que una ciudad, es un símbolo de judíos, de cristianos y de musulmanes, por supuesto. Y tiene que haber espacio para todos. Dijo que Jerusalén es de ellos. Queridos amigos, Jerusalén es una ciudad santa para el Islam. Está en los corazones de todos los musulmanes y cristianos del mundo. Como musulmanes y cristianos tenemos derecho a Jerusalén para siempre. Bueno, para terminar, y esto sí que es tristísimo, ¿no? Porque Puerto Rico no acaba de recuperarse nunca. Fajardo, que vivía del turismo, está absolutamente desolada. Las huellas de los devastadores huracanes que pasaron por Puerto Rico hace 2 meses siguen presentes en Fajardo. Normalmente un destino turístico muy frecuentado, ahora esta ciudad de la costa este de la isla está desierta.
Una de las principales atracciones de la ciudad son los viajes en bote para ver la bahía bioluminiscente. Antes se peleaban por los turnos. Antes habían que hacer reservaciones un mes antes, 3 semanas antes, y los días cuando llegaban tenían que pelear los turnos, y ahora solamente la compañía de lado tiene 4 personas y nosotros no sabemos si tenemos trabajo esta noche. La mayoría de los restaurantes están cerrados, a pesar de que la temporada alta comenzó hace un par de semanas. Dios bendiga a mis queridos hermanos de Puerto Rico que se han visto acosados por tantas desgracias de la naturaleza este año. Bueno, publicidad. Luego viene el gran Pablo Medina, un valeroso, lúcido dirigente opositor venezolano. Regresa esta noche al programa un muy valeroso líder político venezolano, Pablo Medina. Él pudo escapar burlando férreos controles en agosto de este año de Venezuela, de la tiranía chavista. Y acaba de estar en Washington. Pablo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te fue en Washington? Acabas de llegar. Fue un viaje, bueno, muy bueno. Fue un día que estuvimos allá. Y el propósito era hablar con el doctor Almagro, el secretario general de la OEA. ¡Qué bueno! ¿Cómo fue esa reunión? Fue una reunión muy interesante. Primero por el personaje, que todos sabemos quién es. Un gran personaje, Luis Almagro. Es un hombre... Bueno, le agradecí en nombre de los venezolanos que está dando cátedra no solamente de democracia, sino de humanismo. Sí. Yo recuerdo que el viaje anterior, cuando se instaló la OEA, el hombre salió del evento y saludó a los venezolanos uno a uno. Eso nunca se había visto. Sí, sí, por eso, el estar al frente de la Secretaría General es un paladín verdaderamente por la libertad de América, así como también tu programa y otros. Muchas gracias. ¿Le pediste algo a Almagro, Pablo? Sí, hablamos de un problema muy grave, porque él mismo, conjuntamente con el doctor Arria, el embajador la embajadora de Estados Unidos, el relator de los derechos humanos de las Naciones Unidas, plantearon en la reunión hace aproximadamente un mes el tema del drama humano, que no se habla en esas negociaciones, que no se ventila en esas reuniones de República Dominicana entre el cogollo de la MUI y el gobierno. El drama humano, que significa que estemos cerca de un genocidio infantil. 300.000 niños, el 11% de la población infantil desnutridos. Próximo a un genocidio. 300.000 niños. Claro. Jaime, no va a haber urnas para enterrar a 300.000 niños. Terrible. Sus padres y sus madres. Y además hay problemas de salud que no van a poder ni siquiera cremar. Ese es un drama muy grave. Entonces le planteamos al doctor Almagro que allá en Bogotá hay un grupo de colombianos y venezolanos, liderados por Julián Camargo, que está organizando 3 campamentos en la frontera, uno en Maicao, en Cúcuta, en el Arauca, con las iglesias, que son muy colombianas. Falta que el presidente Santos le dé el visto bueno conjuntamente con la Cámara del Senado para aprobar eso. Igualmente, hay otro grupo venezolano que está en Washington, Leonardo Prieto, que propuso a Brasil, en el estado de Roraima, frontera también con Venezuela, en Maicao y en otra población fronteriza, 2 campamentos más, e incluso establecer, por ejemplo, con la Marina brasileña, barcos en aguas internacionales, porque el drama se va a agravar en Venezuela. Y cuando Maduro dice que Santos no quiere darles medicinas, ¿por qué dice eso? Bueno, es que el problema es que Maduro no se le puede creer nada. No, claro. Porque ahí hay venezolanos que van a comprar medicina. Claro, ahí está el negocio de la gasolina, que conjuga con medicina, pero la gente tiene que ir a Colombia a comprar medicina, lo cual demuestra lo que está ocurriendo en el país. Terrible. El otro punto que hablamos con el doctor Almagro es la necesidad, además de avanzar y resolver, paliar el problema humano, es que le planteamos que es necesario, como ahí se instaló por su esfuerzo y su coraje y su compromiso con la democracia y con los pueblos de América, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y que nosotros vamos a promover con la sociedad civil, que hay más de 2 millones de venezolanos en diferentes países, la diáspora, como se llama, los migrantes, los emigrados. 2 millones, has dicho. Más de 2 millones, calcula uno. Muchísima gente. Muchísima gente. Entonces,
organizar un gobierno, una junta de gobierno en el exilio, y que el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal le den el visto bueno constitucional. ¿Y qué dijo Almagro ante esas dos ideas? ¿Le gustaron? Le gustaron las ideas, le gustaron mucho. Y luego le llevé, como él está preparando un expediente para ir a la Corte Penal Internacional y pedir juicio por la violación de derechos humanos de ese régimen criminal venezolano, yo le llevé 2 libros. Uno que yo escribí, se llama El Gran Engaño, sobre, a mi juicio, fue un magnicidio la muerte de Chávez. Fue un magnicidio del gobierno cubano, y que Nicolás Maduro está involucrado en ese magnicidio por la forma como el estudio médico, bueno, todavía no hay, le dije yo a él, es el único país en el mundo que no tiene autopsia ni acta de defunción del presidente muerto y la partida de nacimiento del vivo. ¿Y por qué crees que los médicos cubanos que obedecían a Fidel y Raúl querían que se muriera Chávez? ¿Qué ganaba Cuba muriéndose Chávez a destiempo? Mi impresión es que Hugo Chávez, en el liderazgo mundial, porque llegó a convertirse en un líder mundial, con recursos, con juventud, desplazó a Fidel. Sí, claramente, sí. Entonces yo creo que ahí... Había unos celos, ¿no? Habían celos. Había unos celos. Yo creo que ahí vino a muerte. Entonces él me dijo, Pablo, pero jurídicamente Chávez no está muerto, es el presidente jurídicamente. Yo le dije, claro, jurídicamente. Ahora entiendo por qué los chavistas dicen Chávez vive. Interesante conversación con Almagro, interesante. Le entregué ese libro. Sí. Y también El Gran Engaño, ¿no? El Gran Engaño, y otro libro que yo escribí, se llama El crimen del fiscal Danilo Anderson. Cómo no. Que hubo un crimen, porque alguien dice, bueno, pero eso pasó hace 13 años, es verdad, pero ese juez que actuó en ese momento, el juez Michael Moreno, es el actual presidente de la Corte Suprema. Claro, exactamente. Claro. Y además, aquí está Patricia Poleo, la periodista huyendo, Meserani, Johan Peña, y hay un grupo de personas allá presas, todas detenidas. ¿Quién te gustaría que presidiera la Junta de Gobierno de Venezuela en el exilio? Bueno, ¿Qué nombre postulas? Mira, yo creo que aquí es un grupo de venezolanos, no necesariamente, porque el ideal es para presidir, por ejemplo, una junta, un gobierno, es Ledesma. Antonio Ledesma, Antonio, ¿no? pero... ¿Te sientes bien representado por él? Sí, cómo no, pero no... Ha señalado que no tiene ningún interés. No. Hoy el Parlamento Europeo ha entregado, bueno, o ayer ya, ¿no?, en Europa, el premio a la oposición democrática. Lo han recibido Ledesma y Julio Borges. ¿Tú te sientes representado por Julio Borges? No, para nada. No. En absoluto. ¿Te ha disgustado que él estuviera en la ceremonia? Bueno, formalmente es el presidente del Parlamento, pero no representa, no solamente a mí, es a millones de venezolanos. Acaba de haber una elección el domingo y no es que la gente sea apática, Jaime, la gente el venezolano tiene un sentido democrático muy profundo y no va a votar no porque no tenga conciencia democrática, es que está rechazando a un régimen y a una oposición con la cual no se siente representado. Por supuesto, es un acto de protesta legítima. Es un acto de protesta, declarar conciencia democrática. ¿Y por qué una parte de la MUD, vimos a Florido, sigue negociando con la dictadura en Santo Domingo? ¿Por qué, Pablo? Porque Venezuela es un país secuestrado. Está secuestrado y ese tema del secuestro, no solamente por una delincuencia organizada, es una delincuencia organizada transnacional en la cual está el nuevo zar de Venezuela, de Rusia, Putin, que tiene grandes inversiones, que conjuntamente con Irán, conjuntamente con Hezbollah, con Siria, han convertido a Venezuela en la Siria de América Latina. Y no es solamente el narcotráfico, es terrorismo internacional y Colombia va a ser afectada, la región y posteriormente Estados Unidos. Pero si las cosas son así de claras, ¿por qué la oposición negocia? Porque parte del secuestro también los incluye a ellos. Son personas secuestradas, los presos políticos, ellos son chantajeables. El grupo de la oposición, el régimen le tiene las cuentas bancarias, el régimen le tiene sus dramas humanos. Les conocen todos los puntos vulnerables. Los puntos vulnerables, y en eso los cubanos son unos expertos. Sí, absolutamente, expertos en la extorsión, el chantaje, la manipulación. Y este problema no lo menciona, el problema de que Venezuela ha sido, perdimos el territorio, la república, y hay un grupo de gobiernos
que controlen a Venezuela para el terrorismo internacional. Una pregunta antes de ir al corte. ¿Te gustaría que Lorenzo Mendoza, que es un gran empresario, ¿no? Yo lo respeto y lo admiro mucho a Lorenzo, ¿eh? Se podría haber ido al exilio, se ha quedado, dirige las empresas Polar. ¿Te gustaría que entrase en política y que se postulase el próximo año a la presidencia? Mira, sí, pero el problema es con ese CNE, con ese Consejo Nacional Electoral. Con ese Consejo Nacional Electoral tú lanzas a cualquiera de candidato y los resultados van a ser conocidos. Cualquier opositor, sea quien sea, va a perder. Y claro que él sería un gran candidato y no tengo duda que sería, oye, un buen presidente. Sin dudas. No tengo ninguna duda de eso. No creo que sea tan despistado como para ir a competir contra Maduro y contra el Consejo Nacional Electoral de Maduro, ¿no? Y además someterse a unas primarias, no sé. No lo ves, y es que no lo imaginas. El problema en este momento es desviar la atención del problema humano, del drama humano. Sí. Yo creo que tenemos que abocarnos a resolver, salvar vidas y recuperar el territorio. El problema no es democrático, Jaime, ahorita. El problema ahorita es un drama humano y es un drama de recuperar el territorio, una transición. Y después las elecciones, todo lo que quieran. Pero hay prioridades. Regresamos después de la pausa con Pablo Medina, un valeroso líder opositor venezolano. Les recuerdo Piaf desde el próximo jueves 21 en el Teatro Colón. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando esta noche con Pablo Medina. Acaba de llegar de Washington. Estuvo reunido con Luis Almagro, el secretario de la OEA. Pablo ha sido candidato presidencial en Venezuela. El líder, por supuesto, de Junta Patriótica, ¿no? Presidente de Junta Patriótica. Y no puede volver, tú no puedes volver a tu país, al que llevas en el corazón, porque si vuelves te meten preso, ¿no es cierto? Bueno, sí, ciertamente, yo tengo una orden de detención. Sin embargo... ¿Volverás? Voy a volver, Dios mediante. Voy a volver, lo puedo hacer ahora, yo puedo entrar por los caminos verdes, pues hay muchas fronteras marítimas, fronteras con Brasil, con Colombia, y cuando sea necesario voy y entro y salgo, por supuesto, clandestino. Pero no te precipites si vas a comprometer tu libertad. No sé, pero voy a volver además porque tengo confianza en el pueblo venezolano. Allá está la Iglesia Católica, que es valerosa y luchadora, están los grupos cristianos, que son un movimiento cristiano, unidos conjuntamente con los católicos. Ahorita un grupo de oficiales jóvenes se fugaron. Allá la resistencia se mantiene, el ramo verde, la resistencia se mantiene, allá el espíritu de lucha. Y esa demostración del día domingo de no ir a votar es un acto de coraje, de valentía, de conciencia y de porvenir. Por eso yo tengo confianza en mi país, Jaime. Sí, a mí me dicen que casi el 80% del padrón electoral no fue a votar el domingo pasado. 83%. ¿Verdad? De abstención real. De abstención real. Real. Sí. Y mucha de la gente que fue a votar fue para que le regalaran comida. Así es. Hay que reconocerlo, claro, ¿no? Claro. Es así. Ahora, si Trump te llamara y te dijera, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que, en primer lugar, en este momento, apoyar la parte humanitaria. ¿Ok? Los campamentos humanitarios fronterizos. Es fronterizo. E incluso pero principalmente medicinas, más que alimentos. Medicina, ¿no? Y comida, no hay comida. Medicina y comida. Y si es necesario, con la Cruz Roja, por ejemplo, que estamos planteando, que volar en el territorio con comida, tú sabes, y medicina, habrá que hacerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, apoyar, hay muchas formas de hacerlo, la lucha final que va a venir en el país. Va a haber una rebelión definitiva, apoyar esa rebelión definitiva. Y eso se discute en concreto, pues, y en privado. Esta idea tuya tan buena de hacer campamentos humanitarios fronterizos con medicinas y comida, principalmente, claro, en Colombia, ¿no? En Cúcuta y alrededor. Y en Brasil. Y en Brasil también. Pero, ¿lo has hablado con la gente de Santos, del gobierno de Santos? Bueno, allá hay un grupo de colombianos y venezolanos. Camargo, me dijiste. Julián Camargo es uno de ellos, que está en esa actividad. Sí. ¿Santos se ha comprometido con la idea? Bueno, no, todavía no tengo noticias, ¿no? Pero es si él sabe lo que está ocurriendo en Venezuela, yo se lo advertí. En mayo del 2015, con mucha anticipación, le dije que el primer país que iba a sufrir la diáspora y las consecuencias de eso iba a ser Colombia. Donde hay elecciones el próximo año, ¿no? Primer semestre del próximo año. ¿Quién pondría las medicinas en esos campamentos humanitarios que tú avisoras? Bueno, tiene que haber apoyo internacional, la Cruz Roja, Cáritas,
que están organizaciones preparadas, internacionales. están preparadas para ello. Tienen los suministros. Tienen los suministros. Están abastecidos. Sí, están abastecidos. Sí, sí, sí. ¿Crees que va a ocurrir el próximo año, porque este ya se nos termina, ¿no? Sí. ¿Crees que va a ocurrir en Venezuela un estallido social, una rebelión popular, como la que ocurrió en abril de este año, o esas esperanzas se han perdido? Yo tengo la impresión de que la gente ahora tiene mucho miedo de salir a la calle, y cómo no entenderla. Te juegas la vida. Pero el pueblo venezolano es un pueblo como tiene mucha historia, en la historia patria, de soportar, de resistir y de mantenerse en la lucha y alcanzar la libertad. Es como el pueblo judío, como dice, 40 años sufriendo, claro, nosotros llevamos 18, pero yo estoy convencido, porque estoy en contacto con gente en Venezuela, y ya puse esos ejemplos de jóvenes, de gente. O sea, ¿que crees que la gente va a volver a las calles? Va a volver a la calle. Eventualmente. Tiene que ocurrir algo, un disparador, un gatillo. Sí, eso va a ocurrir. Sí. El temor que yo le temo, a lo que yo le temo es a un estallido social que el gobierno esté provocando para ellos atornillarse definitivamente. Aun cuando tú vemos que en este momento es una lucha entre bandas, la banda de Rafael Ramírez y las próximas luchas que van a tener intestinas. Sí. Pero por ello es importante ahora darle oxígeno, entusiasmo. Por ejemplo, le propusimos al doctor Almagro hacer un acto en Bogotá en enero y otro acto aquí en Miami, aquí con Soy Venezuela, Coalición Internacional, allá en Colombia con la sociedad civil. Y esos actos con el doctor Almagro y con los líderes, vamos a invitar a Ledesma, a Diego Arria, vamos a invitar a la sociedad civil en Bogotá, a los venezolanos, a las iglesias, porque va a ser un acto... En la línea de tus campamentos humanitarios, ¿actos destinados a ello? Y en Bogotá también. En Bogotá, claro. En la Casa del Libertador, allá que vivió en Bogotá. Ahí esta semana va a haber una rueda de prensa anunciando esas actividades en Bogotá. Entonces eso va a ser, digamos, un balón de oxígeno muy grande para la lucha en Venezuela, que sepan que aquí estamos, los venezolanos. Yo estoy aquí transitorio, yo no estoy exilado ni me voy a asilar. Comprendo, tienes que volver. Ni me voy a asilar, tampoco. Haces bien. Venezuela te necesita. Te voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Vamos a suponer que estamos en, no sé, septiembre, octubre del próximo año, Maduro anuncia su candidatura a la reelección. ¿Qué tendría que hacer entonces la oposición? ¿Lanzar un candidato único, lanzar varios candidatos, no lanzar a ningún candidato para no prestarse al fraude? ¿Qué harías tú en ese momento? Hablando de octubre del año que viene. Más o menos. Un supuesto que lleguemos allá. Sí. Bueno, las elecciones están pautadas para diciembre. Correcto. Es un supuesto bien difícil porque los planes que ellos tienen es adelantarla ahora para marzo. ¿Las presidenciales? Sí, para marzo. No sabía que tan pronto. No. Me habían dicho que las iban a adelantar, pero no sabía que tan pronto. Ellos están y Maduro va a correr a la reelección. Claro, ellos están adelantando todo saben lo mal que están ellos. Sí, claro, no llegan. Entonces necesitan adelantar las elecciones. En ese caso... ¿Qué debería hacer la oposición? Bueno, mira, con este Consejo Nacional Electoral yo creo que mantener la continuidad. Yo creo que el ejemplo del domingo, rechazar esa elección. Claro. Además, sin apoyo internacional, sin veedores internacionales, con el mismo CNE. O sea, no presentar candidatos. No presentar candidatos. Estoy de acuerdo. Sin embargo, mucho me temo que, por ejemplo, Henry Ramos Alup sí se va a lanzar. Sí, pero bueno. Mucho me temo que va a ser él y otro, Manuel Rosales. Rosales también. Ramos, no sé si Falcón también. ¿No? Sí. Pero la gente sabe quién es quién en el país. Porque ya sabemos lo que pasó en su periodo presidencial de la Asamblea Nacional, lo que hizo Julio Borges. La mesa de unidad está muy repudiada por los jóvenes. Por los jóvenes y por los adultos. Sí, por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. ¿Ese repudio alcanza a Capriles o él no está tan salpicado del descrédito? Él está salpicado no tanto por lo de ahora, sino porque ganó 2 veces la presidencia y no echó para adelante. Y no, la gente esperando que el llamado... Sí, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Entonces tiene ese background. Última pregunta, y tu respuesta tiene que caber en 15 segundos. ¿Quién te gustaría que fuera el presidente de Venezuela Democrática después de esta larga noche chavista? Bueno, puede ser después de una transición. Sí. Lorenzo Mendoza puede ser. Lorenzo Mendoza. Puede ser, sí, puede ser. ¿Lo ves con simpatía? Lo veo con simpatía. Yo también, es un gesto de grandeza de tu parte. Vuelve pronto. Felices fiestas para ti y para tu familia. Te queremos mucho. Un aplauso para Pablo Medina. Gracias. Gracias.
Bueno, quiero agradecer mucho a Patti y a Renzo que han venido desde el norte, desde lejísimos, en medio de un tráfico, una congestión atroz. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por vernos, donde quiera que estén, por Mega o después por YouTube. Mañana creo que viene Marcano. Marcano es fogoso, es flamígero, es elocuente y persuasivo, gran periodista venezolano. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Suscríbete a mi canal para recibir más información.